Gracias y paz, mis amados, mis amadas. Bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma CADE. Son las siglas de Conceptos Adecuados de Edificación. Le damos las gracias entrañables de poder estar con nosotros nuevamente en esta plataforma que tiene por meta, por iniciativa, poder transmitir las verdades bíblicas de una manera enfática, como dice en la sigla de nuestra escuela, adecuadamente, conceptos adecuados de edificación. Hoy un tema que nos apasiona, un tema muy neurálgico, muy importante para nuestro crecimiento, y es el tema de siguiendo al rabino y la conexión que hay con esta relación tan importante entre un rabino, un maestro, un mentor y su discípulo. Esto es muy importante dentro de la dinámica de lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos fue edificado para que sea comunicado y para que sea establecido de esta manera. Que haya una relación sinérgica, le llamamos también relaciones hebrónicas, una relación muy particular y muy íntima de asociación, de impartición de un modelo y también de una interacción que produciría una verdadera transformación y un verdadero crecimiento a ambos lados dentro de esta dinámica celestial. Una dinámica que sabemos que viene del mismo corazón del Creador. Así que permítame iniciar dándole las gracias a todos ustedes también por su participación, a todos los que nos van a ver más tarde, luego, en las plataformas digitales, dígase Facebook, dígase YouTube, donde nosotros transmitimos también, colocamos nuestros videos para nuestros estudios, nuestros artículos, para que el pueblo del Señor sea edificado. Así que síganos ahí en nuestras redes sociales, ahí también estamos en Instagram también, y hemos separado esos espacios para poder transmitir la verdad del Señor. Así que permítame decir lo siguiente a modo de inicio, y es una frase que está dentro del Talmud babilónico. Son un documento hebraico, pero que tiene una frase que quiero traer a colación, quiero traer a su disposición. Está en el Tratado de Berajot, capítulo 64, parte A, donde dice: los discípulos de los sabios aumentan la paz del mundo, porque se dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Esta frase o esta expresión que está rendida aquí en el Talmud babilónico es muy importante para nosotros poder entender todo lo que nosotros queremos comunicar. El entendimiento occidental, lamentablemente, de lo que es un discípulo, de lo que es un maestro, un rabino que funge como instructor, funge como mentor, ha sido muy desvalorado. Seguir a un rabino, seguir a un maestro dentro de la cultura de la Biblia, significaba algo más que sentarse en un aula. Significaba algo más que absorber sus conferencias. Más bien implicaba un seguimiento literal. ¿Se acuerda usted cuando Yeshua pasa por donde un cobrador de impuestos llamado Lucas, que luego se convierte en su discípulo? Parece que él entendió y discernió que este hombre era un gran sabio, que podía aportar a su vida muchas cosas importantes. Él discierne esto y inmediatamente cuando Yeshua le pide, sígueme, literalmente él lo comenzó a seguir. Porque seguir literalmente era parte importante de ser un discípulo en el primer siglo. Era que a menudo los rabinos, y en el caso de Yeshua ese era el caso, de que él viajaba y vivía como por así decirlo, él era un rabino itinerante. Y por eso, al seguirlo,
involucraba no solamente seguirlo literalmente, como he dicho, sino que también implicaba también copiarlo, vivir como él vivía, imitarlo profundamente. De esa manera así aprendía no solo de lo que decían, sino de lo que los rabinos hacían, de sus reacciones a la vida cotidiana, por ejemplo, así como en la manera en la cual ellos vivían. La tarea del discípulo era convertirse en lo más parecido al rabino como le fuese posible. Este enfoque de la enseñanza es mucho más parecido a un aprendizaje tradicional que nosotros nos hemos involucrado a través de los años en una aula moderna o en una escuela moderna o una congregación. Incluso ya eso se ha perdido ya por las dimensiones de muchas congregaciones en este tiempo. Es importante saber que en todo el mundo, durante miles de años, las tradiciones de aprendizaje no han cambiado, especialmente en el Medio Oriente. Los occidentales apenas son conscientes de esta forma de enseñanza tan diferente, pero que sorprendentemente para muchos es muy altamente efectiva. Es aquí donde radica todo lo que el maestro, todo lo que nuestro maestro, Yeshua, nos quiso enseñar, mis amados. Es en este tipo, en esta manera diferente de aprender, una manera totalmente contraria a nuestro sistema occidental. Permítame, lo primero que quiero hacer antes de iniciar con este antiguo método de enseñanza, de entrenamiento rabínico a sus talmidín o discípulos en español, hacer una pregunta, plantear una pregunta. ¿Por qué sería importante en nosotros hoy aprender esto? Aprender este método de discipulado, aprender esta manera antigua, hebrea, de transmitir las verdades bíblicas. Porque nosotros somos, quizás, podría usted preguntar, podría usted responder, nosotros somos seguidores de un rabino. Sí, mi amado Yeshua, es un rabino. Por tanto, nos importa conocer cómo era esta dinámica en el primer siglo. Y de la misma manera como los primeros talmidín, los primeros seguidores de Yeshua, se convirtieron en este proceso en fieles discípulos de él. Y también saber cómo ellos se conectaron a un grado tal que todo el mundo a su alrededor, cuando los veía, inmediatamente podía distinguir de qué maestro ellos venían. El maestro nos llama y nos pide, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Este fue el mandamiento que él nos dio. El mandamiento no es ir, ¿eh? El original griego dice, mientras vayan. En otras palabras, está hablando de, bajo el entendimiento que mientras yo vaya viviendo mi vida de creyente, una de las características de un verdadero creyente es formar a otros, es hacer discípulos. ¿Podría usted acordarse de lo que sucedió con los primeros discípulos de Yeshua? Con este gran mandato. Claro que sí, cuando usted estudia el libro de los Hechos, usted puede ver la explosión que hubo de un crecimiento tan grande de discípulos que se convertían al movimiento que Jesús estaba metiendo, que estaba enseñando, que estaba trayendo como un movimiento reformador, el cumplimiento de todas las promesas que se le hicieron a los padres. Y vemos que en los siglos de lo que se conoce como la iglesia primitiva, fue tan arrollador, pero tan arrollador este crecimiento,
que muchos eruditos y muchos estudiosos creen que el 50% de toda la ciudad de Jerusalén se había convertido a Yeshua. No importando que el Imperio Romano estuviera ahí presente, tratando de transformar la vida social, política, religiosa de esa nación. Estos 12 discípulos que inicialmente comenzaron como los seguidores principales de Yeshua, revolucionaron el mundo. Podríamos decir inmediatamente, sin temor a equivocarnos, que se empoderaron del mundo. Ahora, permítame yo traducir a un conocimiento más preciso el significado del talmidim. Talmidim es plural de talmid, que significa discípulo en hebreo. Significa literalmente eso mismo, un discípulo o un estudiante. En otras palabras, nuestra responsabilidad dentro del reino de los cielos, de ser seguidores del rabino Yeshua, es ser sus estudiantes, es tener una mentalidad de estudiante, es uno que se dedica, óigame bien la palabra, dedica, se disciplina a aprender la comprensión de las escrituras de un rabino y su forma de él vivirla. ¿Se acuerda usted en una ocasión cuando Yeshua se le pregunta, esos mismos discípulos que él formó, enséñanos a orar? La pregunta sería, ¿por qué ellos le preguntan a él enseñar a orar? Era porque cada maestro, cada rabino en Israel enseñaba un método de oración, la forma como orar a sus propios discípulos. El término en el griego, discípulo, es la palabra matetes, que viene de un concepto hebreo, un concepto griego, matatei. En ambos idiomas, cuando usted lo pone en balanza, significan lo mismo: ser un estudiante, ser un aprendiz. Un discípulo sería entonces un talmid o un matete en griego. Pero preguntará usted, ¿había mujeres discípulos también? Mujeres. Sorprendentemente, cuando estudiamos los registros del texto sagrado, vemos que se enumeran muchísimas discípulos, mujeres. Por ejemplo, la Biblia llama en Hechos 9 a Dorcas, le llamaron Matetía, que era una mujer discípula. Cuando nosotros oímos en la comisión, veía discípulos, debemos preguntarnos inmediatamente cómo entendieron los discípulos estas palabras que Yeshua les entregó, que les dio en la cima de la montaña. ¿Cómo ellos lo entendieron? Y es la forma como nosotros hoy día, para nosotros poder tener un verdadero discipulado, necesitamos entender el cómo. Durante los 3 años que estos 12 discípulos principales y muchos más que él tuvo, lo habían seguido bien de cerca, y en el proceso de sus propias grandes ramas fueron cortadas para tener ramas nuevas, para tener algo nuevo formado en ellos y lo mejor que pudiera crecer dentro de ellos. ¿Qué habían aprendido exactamente? Cuando vamos a la cultura hebrea, la cultura judía, sobre nuestro propio llamado de convertirnos en discípulos transformados de Yeshua HaMashiach, ¿cómo yo debo abordar este tema? El llamado al discipulado es uno que ha resonado a través de los siglos y que se ha mal interpretado, como yo dije al principio de esta charla, principalmente dentro de las iglesias cristianas. También ha caracterizado al judaísmo también. Incluso hoy en día, los rabinos son comisionados durante sus ceremonias de ordenación a levantar discípulos. En otras palabras, este concepto de levantar discípulos es un claro principio dentro del judaísmo que fue copiado por el cristianismo. Es por eso que Yeshua, siendo un rabino, siendo parte de una nación, y en este caso la nación judía, la nación de Israel, conocía estas verdades.
Y él enseñó y quiso comunicar sus ideas en base a este principio y a este entendimiento hebraico. Tal vez podemos recuperar algo de la pasión y de la eficacia original de los primeros seguidores del maestro, explorando cómo funcionaba este modelo maestro-discípulo dentro de la cultura del libro. Lo primero que debo mencionar es cómo se levantaba un discípulo. ¿Dónde desarrollaron los rabinos sus ideas sobre el discipulado? ¿De dónde sacaron? Escúchame muy bien, esto es muy importante. ¿De dónde ellos sacaron las ideas de discípulo? Las ideas de este método extraordinario para formar personas. Encontraron los judíos esta metodología de las escrituras mismas, especialmente en una relación de dos hombres. Los dos eran profetas. Uno se llamaba Elías, otro se llamaba Eliseo. Elías, por supuesto, fue uno de los más grandes profetas de Israel. Y yo me atrevería a decir también el paradigma de profeta. Fue conocido por sus grandes milagros. Cuando ese hombre hablaba y declaraba una palabra, sus milagros, cosas extraordinarias sucedían. Entre estos resucitó muertos, ¿se acuerda? Entre otros llamó fuego del cielo. Y este milagro de llamar fuego del cielo derrotó a los falsos profetas de Baal. Pero a pesar de su forma poderosa, o de la forma poderosa como el Eterno lo usó a él, o tal vez incluso por ello, Elías tuvo sus momentos muy bajos. Se nos enseña en el texto sagrado que llegó un momento que estaba hasta depresivo. Tiempos en que se dejó ministrar por sus propios enemigos y estos pensamientos lo abrumaron a tal manera que llegó al grado de estar deprimido. Fue después de uno de estos grandes acontecimientos, mis amados, que Elohim le habló, se dirigió a él y de esa manera le instruye a Elías para que ungiera a Eliseo. Lo ungiera con el tema de que él se convirtiera en su sucesor. Y la Torá nos enseña, la palabra de Dios enseña que Elías obedeció. La Torá dice, y partió de allí, escuche muy bien, y encontró a Eliseo, dice, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él estaba en la última. Elías pasó a donde él estaba y lo echó, y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi madre, a mi padre y a mi madre. Entonces te seguiré yo. Y él le dijo, ve, vuélvete pues. ¿Qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y lo sacrificó, y con los 2 aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente. Y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías, y dice la escritura, y le servía. Esto está en Primera de Reyes 19, versos 19 al 21. Pueden ver aquí de dónde dentro del judaísmo, dentro de la fe del pueblo de Israel, se toma el modelo para poder establecer esta dinámica, esta relación extraordinaria de un discípulo maestro como un maestro, un hombre que ha sido comisionado por Dios, levanta un discípulo. Cuando Elías llamó a Eliseo, el joven lo dejó todo. Lo dejó todo. Abandonó su próspera granja para convertirse, dice la escritura, en un sirviente personal de Elías, atendiendo humildemente sus necesidades, acompañándolo a todos los lugares donde él iba.
como cualquier discípulo, el objetivo de Eliseo no era solo estudiar con Elías. Puede verlo aquí la implicación más profunda de esta dinámica, de esta relación de maestro y discípulo. No solamente era un seguir desde que tú oyes las enseñanzas de él, sino que tú lo siguieras, que lo vieras, que lo experimentaras, que pudieras tú asociarte a cómo él operaba, a cómo él caminaba. Porque la meta no era solamente recibir enseñanzas, sino la meta era tratar de convertirse a ser como Elías mismo para poder llevar a cabo su ministerio, su servicio, su diaconía como profeta de Israel. Él estaba tratando como de conectarlo a la matriz, a la esencia de lo que es ser un gran maestro, en este caso un enviado del Señor, un profeta. Varios aspectos de la vida de Eliseo ejemplifican el discipulado en tiempos de Yeshua. En primer lugar, tengo que decir que Eliseo fue a vivir con Elías. Lo primero que hizo fue que fue a vivir con él, pasando año tras año, tras año, tras año con él. Eso tenía un sentido a la luz del hecho de que el objetivo no era solamente el aprendizaje de información, el aprendizaje académico, sino que la búsqueda principal de formar un discípulo es la transformación personal. Lo escuchó bien. La meta de convertirse en discípulo es ser transformado, mis amados. Hay un gran historiador judío llamado Samuel Safrai que dice lo siguiente, lo cito: un discípulo no captaba el significado completo del aprendizaje de su maestro en todos sus matices, excepto a través de una prolongada intimidad con su maestro, a través de una estrecha asociación con su rica y profunda mentalidad. El tratar de cambiarte, de transformarte, era un cambio de mentalidad. Para ello, el discípulo acompañaba al rabino en todas sus rondas diarias y lo acompañaba a ir a la corte, lo acompañaba a ir a ayudar a los pobres, lo acompañaba incluso a enterrar muertos, lo acompañaba a redimir los esclavos también y cosas semejantes a esta. El discípulo buscaba ser un compañero humilde, atento, copiando, viendo, haciendo también actos personales de servicio y ayudando a su maestro en todas las cosas que él se envolvía y hacía. Cuando estudiamos y leemos los evangelios, dejan claro, muy claro, que este es el tipo de relación que Yeshua tenía con sus propios discípulos. ¿Cree usted que no está esperando lo mismo de nosotros? Yo creo que sí. Sus discípulos le seguían a todas partes. Donde fuera Yeshua, irían ellos. Y mientras lo hacían, mientras lo perseguían, mientras estaban con él, pasaban tiempo con él, sus corazones fueron desafiados y fueron cambiados. ¿Podría usted imaginarse, por ejemplo, cómo se hubiera sentido, cómo se hubiera sentido, o cómo nosotros, por ejemplo, nos hubiéramos sentido seguir a Yeshua a través de la puerta de la casa de Mateo? Imagínense eso. Imagínense que nosotros estuviéramos ahí cuando él se sentó a comer con los recaudadores de impuestos. ¿Se acuerda usted cuando él también fue a pescar pescado? Imagínense lo glorioso que sería estar juntamente con él ahí en ese lugar. Tales personas eran vilipendiadas en la sociedad judía, no solo porque se ganaba el dinero para una potencia extranjera. Imagínense que asociándose con recaudadores de impuestos que eran odiados, mis amados, en la cultura
del pueblo de Israel, porque se creía que esta gente robaba dinero. No solamente recolectaba el tributo al César, sino que también aparte aumentaban para ellos poder enriquecerse también. Que los discípulos comieran con estas personas que eran vilipendiadas, que eran despreciadas, hubiera sido muy escandaloso. Me imagino que compartir una comida se consideraba un signo de amistad y paz de todo corazón con esas personas. Estos hombres que eran justos, sentándose, como pensaría un judío de ese momento, con estos pecadores. Jesús, mis amados, sorprendía constantemente, retaba constantemente a sus seguidores, tanto con sus palabras como con sus acciones. Estaba desafiando su forma de ver a Dios. Estaba, y además también, acogiendo a los pecadores en su reino, que los rabinos no hacían nada de eso, y asociándose con gente que otros rabinos de manera enfática habían despreciado. Pero los cambios que trabajó en la vida de sus discípulos no llegaron al instante, como pasa con nosotros también. Los cambios no son instantáneos, o incluso fácilmente en nuestra vida normal no suceden tan rápido. Nuestra cultura está fascinada, nuestra cultura occidental me refiero, con arreglos instantáneos, con cambios extremos, al igual que la mentalidad occidental. Nosotros, como pensamos como occidentales, no entendemos que formarse como un estudiante de algún rabino, que formarse como un aprendiz de alguien, toma tiempo de transformación, toma tiempo de cambiar, ya que siempre ha sido y siempre será que el discipulado es un proceso de aprendizaje. Siempre ha sido un proceso. Por tanto, como creyentes, como hijos del Eterno, como partes del reino del Eterno, podemos volvernos adictos a historias de cambios milagrosos. Y esta generación y el cristianismo por mucho tiempo se ha formado de esa manera, buscar milagros, creyendo que si Elohim escucha nuestras oraciones, cada impulso pecaminoso que sentimos será sanado inmediatamente. Cada problema que se sobreviene en nuestra vida necesita ser ahora sanado, ahora subsanado, ahora quitado. Esa es la mentalidad. Pero contrasta otra cosa para ser un discípulo. Un discípulo se forma en largo plazo, es un proceso. Contrasta esto con el registro que los evangelios nos están diciendo. Es diferente a la mentalidad occidental en la cual nosotros fuimos al cristianismo, que nosotros fuimos formados. Piense en la frecuencia con que los discípulos se equivocaron, con que los discípulos inclusive pecaron, ya que esto está incluido también dentro de ser un discípulo. Muchas veces vamos a fallar, muchas veces vamos a resbalar, pero porque resbalemos, porque cometamos errores, dejaremos de ser discípulos. No, al revés, debemos seguir formándonos. Debemos cambiar esos patrones negativos, esas malas decisiones, y de esa manera podemos entonces aprender de los errores. ¿Se acuerda usted la noche en la cual ellos pasaron tiempo con Jesús antes de morir? ¿Se acuerda de ellos que Jesús le pidió, pueden mirar conmigo una hora? Y ellos no pudieron hacer. Y volvió de nuevo y estaban todos durmiendo. Esa es la mentalidad de muchos de nosotros, que no entendemos que esas cosas suceden también dentro de un discipulado.
hasta que llegue el momento de que usted es consciente de lo que está y de dónde está. Cuando estudiamos esa parte, vemos que después de comer la cena de Pesaj, sus discípulos más cercanos, todos ellos, dice la Escritura, se durmieron. Todos se durmieron. Y mientras iban a buscar a Yeshua para arrestarlo, todos estaban durmiendo. Y en el preciso momento en que su rabino más lo necesitaron, ellos fallaron. Cuando miramos los evangelios registran muchos casos que Yeshua curando instantáneamente, sanando enfermedades de la gente. No conocemos ni un solo caso en el que simplemente agitara su mano para arreglar inmediatamente un hábito malsano, un hábito feo de uno de sus discípulos. En su lugar, simplemente siguió enseñando, siguió insistiendo y corrigiendo y dándoles tiempo para que asimilaran su enseñanza y que ellos pudieran crecer. Nuestro Padre Celestial parece trabajar así la mayor parte del tiempo en nuestras vidas. Deja que nuestras debilidades, deja que las dificultades nos lleven hacia Él, manteniéndonos cerca, no alejándonos, no sacándonos del círculo. Cuando estudiamos y vemos el registro de la Torá, los milagros suceden, pero la transformación interior que tan desesperadamente nosotros deseamos, solo puede lograrse con el tiempo. Es el tiempo que trae un cambio definitivo a nuestras vidas. Elohim parece preferirlo de esa manera. Parece que esa es la manera como Él lo planteó y como Él quiere que nosotros nos desarrollemos. Tal vez, quizás porque sabe, Él entiende con su gran sabiduría que solo podemos llegar a ser como Él. Ese es el objetivo de todo esto. Cuando nosotros nos mantenemos en una conexión constante, una conexión bien cerca, bien estrecha. Para que eso suceda, para que el objetivo inherente a ser discípulo, a ser maestro, esta dinámica hermosa que estamos tratando de comunicar en el día de hoy, se necesita y debe haber un compromiso total. Una conciencia bien clara del objetivo primario por la cual el Señor nos deja este modelo. Debe haber sido una experiencia notable para Eliseo darse cuenta de que Elías lo había invitado a convertirse en un seguidor. Pero aún así Eliseo dudó. La Biblia dice que él dudó. Quería seguir al gran profeta, pero también quería despedirse de sus padres. Había aquí un conflicto interno en él. Eso le pasa a muchos de nosotros cuando nos conectamos y sabemos que hay alguien que es un hombre de Dios. Es la persona que Dios nos ha conectado. A veces hay cosas en nuestras vidas que van en detrimento y van en discordancia a nosotros tener un compromiso total de seguir a ese maestro. Pero cuando yo observo la historia, no solamente veo que Eliseo dudó, no, yo veo también aquí que Elías también recibió también un desafío a su compromiso. Eliseo rápidamente sacrificó, dice la Torá, 12 pares de bueyes, quemó su arado, dice, y dejó todo para seguirlo. Se despidió de la riqueza. Escúcheme muy bien. Se despidió de su hogar, se despidió de su familia. Incluso se despidió de su capacidad para ganarse la vida. Claramente, al observar esto, Eliseo no solo había adquirido un nuevo llamado, había asumido un nuevo llamado, un nuevo compromiso, o se había apuntado a una clase de escuela dominical nocturna o a un curso de 12 pasos para convertirte en. No.
Cuando estudiamos ahora a Yeshua se refiere a esta historia en especial. Eso fue cuando un discípulo, un proponente o un candidato a discípulo, parece que había un potencial de este discípulo seguirlo a él. Pero el discípulo dice que no le va a seguir de inmediato. Y ahí entonces Yeshua utiliza este modelo, esta historia de Elías y Eliseo. Primero, cuando estudiamos esta historia, esto está en Lucas 9:62 para los que quieren llevar un registro y luego poder leerlo. Cuando yo observo ese verso, primero, el hombre quería volver a su casa y despedirse de su familia. ¿Se acuerda? Las palabras de Yeshua a este aspirante a discípulo son muy reveladoras. La Torá dice: nadie que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el servicio del reino de Elohim. ¿Lo escuchó? Cuando tú fuiste destinado a algo y si pones la mano en el arado, o sea, te asumes el compromiso de seguir lo que se te fue destinado a seguir. Mientras tú hagas eso, lo que Jesús nos está diciendo es: no mires hacia atrás, no mires lo que dejaste atrás. Este es uno de los lugares en los que Jesús aludió a las escrituras para hacer un punto. Él estaba mirando a Eliseo cuando está hablando de esto. Él estaba pensando en Eliseo, en el ejemplo de Eliseo, cuando dejó todo lo que tenía para seguir a Yeshua. Por eso, este principio de compromiso es vital. Le recordaba al hombre el arado de Eliseo. Era un recordatorio a las escrituras sagradas para que el candidato pudiera tener una memoria clara de la significancia de ser un discípulo. En otras palabras, era una metáfora para hacer un sacrificio que demostraba su compromiso. Jesús a menudo hablaba de dejarlo todo. De dejarlo todo. Diciendo que él mismo no tenía donde recostar su propia cabeza. Con esto quiso decir que su vocación era servir a Dios, que su compromiso vital era entregarse por completo a la obra del Señor. Y en este caso, la que le tocó hacer, que era de ser un rabino itinerante, un rabino errante, caminando de aldea en aldea para traer a la gente al reino de los cielos, a que el Señor sea el gobierno en la vida de ellos. Era una existencia difícil, mi amado. Sí, ser un rabino itinerante era una labor difícil en ese momento. Los largos días de caminata por las calientes y polvorientas calles en Israel, en las colinas de Galilea, predicando a quien quisiera escuchar. Era difícil. Y también dependiendo de la hospitalidad de las personas para sus necesidades básicas. ¿Difícil o no? Yo creo que sí. Así es como los rabinos en Israel describieron este tipo de vida. Ellos decían: este es el camino de la Torá. Comerás un bocado de sal, beberás agua por medida, dormirás en tierra y vivirás una vida de dolor. Y en la Torá trabajarás. Y si haces esto, serás feliz y te irá bien. Ese era el pensamiento del judaísmo del primer siglo. Los discípulos habrían compartido la difícil vida de su rabino. Ahí viene la emulación, ahí viene el seguirlo y aprender de esa vida, para que de forma experimental pudieran ellos convertirse en el modelo que se le estaba presentando o que el Eterno le estaba presentando, y que fuera el modelo perfecto para ellos ser transformados. Pero también habrían experimentado una gran alegría en medio de esa difícil tarea de ser un rabino itinerante.
Después de todo, eran los discípulos, los talmidim de un rabino extraordinario, aprendiendo de él y las cosas, aprendiendo de él las cosas profundas de Dios. Para los cristianos modernos, esto está muy lejos de ser entendido, porque ellos creen que ser un discípulo es ir 2 veces a la iglesia, cantar 3 canciones, dos rápida y una lenta, irse a su casa, oír el sermón y ya, y seguir igual, sin ningún cambio literal interior en todas sus vidas. La modernidad de cómo se hace iglesia, este tipo de cosas no le cabe. Es por eso que los cristianos modernos a veces se han confundido sobre lo que es ser un discípulo, equiparándolo con la disciplina. Y por supuesto, mi amado, no me malentienda, que la disciplina es vital para la vida espiritual. El mismo Yeshua dijo en una ocasión en Marcos 8:34, quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero el objetivo, escúcheme bien, el objetivo no es la disciplina. Nunca un medio será el fin de algo. El objetivo general del discipulado, como hemos dicho, no es simplemente crecer en la autodisciplina, sino ser transformado a la semejanza del Mesías. El punto central aquí, vital de todo lo que hacemos, es ser transformado. Imaginen por un momento que alguien definiera la paternidad solo como disciplina. ¿No le parece a usted que un padre será un padre siempre? Por supuesto que los niños, los hijos nuestros, necesitan disciplina, necesitan ese elemento dentro de su vida. Pero tendríamos grandes motivos de preocupación muy profunda si la disciplina fuera lo único en lo que se centraría ser un padre. A veces, escuchando la palabra discípulo, concluimos que es muy difícil convertirse en un discípulo. Lo vemos muy alto, lo vemos muy lejos quizás. Pero quiero proponerle a usted una alternativa. Rechazar ser discípulo de Yeshua es consignarnos a una infancia perpetua y condenarnos a una vida desperdiciada y por tanto frustrante. Cuanto más entendamos, cuando más entremos en relación con el rabino Yeshua, más alegría, más satisfacción y gozo experimentaremos. Llegar a ser más como el Mesías profundizará nuestras relaciones y nos permitirá vivir más auténticamente como el Señor ha destinado que nosotros viviríamos. Puede que no siempre sea fácil. Sí, porque no es fácil. Pero sin duda será bueno. Es el mejor camino. Y a medida que lo sigamos fervientemente, comprometidos, nos encontraremos viviendo con mayor pasión y bajo el propósito por la cual fuimos creados, experimentando así una vida de mayor plenitud. Ahora, no solamente se necesitaba un compromiso, porque cuando se completaba este elemento importante del compromiso, sucedía algo. El resultado de comprometerse a seguir un rabino y el reto de ser un maestro también, acorde a como el Señor quiere, eso establecía un vínculo muy fuerte, un vínculo inquebrantable, un vínculo muy fuerte de romper entre el rabino y el discípulo. Con el tiempo, la relación entre Elías y Eliseo se hizo más profunda, como la de un padre y un hijo.
En el último día de Elías en la tierra, Eliseo lo siguió por todas partes que Elías fue. Se aferró a él como si pudiera mantenerlo atado a la tierra un día más. Cuando los carros celestiales finalmente tomaron Elías, Eliseo rasgó, dice la Torá, sus vestidos en señal de luto y gritando con angustia dijo: Padre mío, Padre mío. ¿Por qué él grita de esa manera? Padre mío, Padre mío. Porque la pérdida de tan profunda relación, la pérdida de su amado mentor, lo había abrumado al extremo. Y por esa razón, al igual que un padre es el que hierra un hijo, ese vínculo lo convirtió de manera tipográfica, para que usted me entienda, en una tipología de un padre y un hijo. Como estos dos profetas del Antiguo Testamento, se apoderaba una gran verdad que todos nosotros debemos tomar en cuenta. Necesitamos entender eso. Se esperaba, o se espera dentro de la Torá, que un rabino y un discípulo formaran un vínculo estrecho, un vínculo personal profundo. Lo que no es sorprendente dada la cantidad de tiempo que pasaban juntos y los importantes temas de la vida que discutían constantemente. Esta cercanía entre el rabino y el discípulo se consideraba esencial para el aprendizaje. Se ha dicho que al igual que una vela, escuchen, una vela, no sé cómo se diría esto en otras culturas, vela, se enciende, otra solo si se acerca. Un rabino solo enseña bien cuando está cerca de su talmidín, cuando no hay diferencia, cuando hay una compenetración, cuando hay una libertad para poder comunicar y transmitir ideas importantes que transformen esa vida. Durante la época de Yeshua, el rabino de uno era considerado tan querido como su propio padre. Era tradicional que los discípulos mostraran la misma reverencia a su rabino que a su propio padre, o incluso aún hasta más. Es por tanto que se creía dentro de la cultura del primer siglo, como dice un gran maestro en Israel. Él decía: tu padre te trajo a este mundo, pero tu rabino te trae a la vida del mundo venidero. Entonces encontramos declaraciones como: si el padre de un hombre y su rabino son llevados cautivos, un discípulo debe rescatar primero a su rabino. Y si su padre y su maestro llevan cargas pesadas, él quita la de su maestro y después quita la de su padre. Encontramos frases así dentro de la cultura hebrea. No está hablando que el padre es menos importante, está hablando que una moraleja espiritual. El punto de tales dichos era resaltar la devoción profunda, la integración en un vínculo profundo. De esa manera el discípulo le mostraba al maestro este vínculo. Los rabinos también estaban profundamente comprometidos con su discípulo. No era una relación, un vínculo unilateral, era un vínculo bilateral de los lados. Había una interacción entre ambos, una responsabilidad entre ambos, una dinámica que ambos debían cumplir. Eso me duele mucho ver ahora que los maestros ahora, los pastores, rabinos, incluso los profetas, incluso los apóstoles, porque ahora todo el mundo es apóstol. No sé cómo es esto, qué desorden es que hay. Y es que ellos quieren pleitesía, ellos quieren que les sirvan arbitrariamente.
y la otra parte, la parte del maestro. Los rabinos también en el primer siglo hacían cosas como la que nos enseñan los rabinos de Israel. Ellos enseñan que si un discípulo es enviado al exilio, su rabino debe ir con él también. Un famoso sabio llamado el rabino Akiva, uno de los más grandes sabios que ha existido en Israel, dice el Talmud que cuidó una vez a un discípulo enfermo. Inclusive iba a su casa, inclusive lo ayudó a hacer tareas domésticas hasta que su discípulo recuperó la salud. Esto es lo que yo llamo un vínculo. No es de extrañar que Pedro le dijera a Yeshua, como está escrito en Marcos 10:28, ¿cuántos ustedes se acuerdan de esto? Cuando dijo, hemos dejado todo para seguir. Hemos dejado todo. Y más tarde, aunque tenga que morir, lo estudiaré. Esto reflejaba la profunda devoción lo mismo y más lo mismo ahora también. Judas es el prototipo del discípulo desinteresado. Judas es un compromiso total y que no ha creado un vínculo profundo que llegó hasta el punto de esto visitado a Yeshua 3 veces. ¿Se acuerda usted cuando Yeshua fue negado por Pedro 3 veces? Y luego su abrumadora gratitud cuando él fue restaurado en las orillas del mar de Galilea, cuando el Mesías resucitado lo hizo desayunar con él, y vemos ahí cómo él lo restablece a su posición antigua. Este vínculo profundizaba, cada día más se profundizaba y se profundizaba con la interacción. Por tanto, como Eliseo, los discípulos debían convertirse en sirvientes de su rabino, atendiendo a sus necesidades personales. Eliseo fue descrito como el que solía derramar agua en las manos de Elías, lo que significaba dentro de la cultura hebrea que servía como su asistente personal. Esta es la relación de un discípulo a su maestro, servirle, que apropiadamente entendido, ya que Eliseo era, en cierto sentido, el aprendiz de Elías. Los evangelios dejan claro que los discípulos de Yeshua también les sirvieron. Lo dice bien, servir a la vida, organizaron las acciones, comían todo y también se turnaban para poder satisfacer y atender las necesidades del grupo. Se decía dentro del primer siglo que todos los actos que un esclavo realizaba para su amo, un discípulo hacía desatar la sandalia. Desatar la sandalia de alguien se consideraba degradante. Era algo degradante en ese momento. La tarea de un esclavo. Con esto como telón de fondo, como herramienta didáctica para nuestro entendimiento de lo que significa y aprende a ser un discípulo, podemos entender el impacto del comentario de Juan de que se sentía indigno incluso de desatar la
sandalias del Mesías. Se suponía que los discípulos eran servidores de su rabino, porque como señala el gran erudito que mencionamos en el inicio de esta charla, Safrai, él decía, algunas leyes no solo podían estudiarse teóricamente o simplemente discutirse, sino que solo podían aprenderse sirviendo al maestro. Puede entender el vínculo aquí de que el discípulo debía convertirse en un servidor. Sirviendo se aprendía. Había lecciones que solamente así se podían, uno podía asimilarla. Era de esa manera como el discípulo, al aprender a obedecer las instrucciones de su rabino, el discípulo va a realizar la voluntad del Señor. Y al poner la posición de un siervo, que es la posición alta dentro del reino de Dios, es como ya, para eso fuimos destinados. Es a través del servicio fiel, dispuesto, con buena actitud, que somos transformados y disciplinados y llevados a cumplir los mandamientos del Señor. Y al ponerse en la posición de un siervo, escúcheme muy bien, autoponerse. No es porque te lo digan, es porque debes entender la dinámica. La Torá es bien clara. Para poder transformarte, necesitas ser un siervo. Y cuando eso sucedía, se abría una puerta de corrección para su conducta, para que tu conducta y nuestra conducta fuera transformada, fuera perfeccionada y fuera refinada. Por tanto, los rabinos creían que la humildad, escúcheme muy bien, la humildad no era una condición indispensable y se junta en un punto bajo. De igual manera, la palabra de Dios solo perdura con el estudiante, con el aprendiz que es humilde en su conocimiento. Como muchos otros antes de él, muchos otros rabinos, Yeshua, maestro y siervo. Él dijo en Mateo 10:24, escúchelo muy bien, nuestro maestro enseñó y usó esa metáfora para que nosotros también entendiéramos. Él dijo, el alumno no está por encima de su maestro, y ni el siervo por encima de su amo. No está hablando ahí de dignidad, no está hablando de ser mejor persona o peor persona. No, está hablando aquí de una metodología de crecimiento. Es un cuadro didáctico de aprendizaje, de formar carácter, un carácter del rey basado en la humildad. Como hemos visto, el título rabino significa literalmente mi maestro. Era el mismo término que un esclavo habría usado para dirigirse a su propio amo, a su propio dueño. A pesar de la propia humildad de Yeshua, sus expectativas para sus seguidores eran claras, eran bien diáfanas, ilustradas con dichos como, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y tú no haces lo que yo te digo? Ser discípulo de un maestro implica oír los consejos que él te da. Permítame volver brevemente a una escena, a la escena del aposento alto, cuando tan angustiado que Yeshua, al discutir que después de 3 años de instruir a sus 12 discípulos,
No entendieron nada. En lugar de actuar como humildes servidores para lo que fueron llamados a hacer, se disputaban la posición, cuál era primero, cuál era mejor, quién estará primero en el reino, discutiendo muchas veces quién era el más grande. Cualquier señal de que algo como eso esté pasando hoy, hácelo por algo. ¿Qué se necesitaba para que el mensaje llegara a sus expensas, a sus cabezas y a sus y más aún a sus corazones? ¿Qué se necesitaba? Yeshua, escúcheme muy bien, por favor, que esto es muy importante. Yeshua se arrodilló e hizo lo que nadie se imaginaría nunca que un maestro, un rabino haría. Se envolvió una toalla, alrededor de su cintura, exactamente como lo hubiera hecho un esclavo. Y comenzó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Y luego dijo, me llaman maestro y señor, y con razón lo hacen, porque soy un maestro, porque eso es lo que yo soy realmente. Ahora, que yo, su señor y su maestro, he lavado sus pies, también deben lavarse los pies los unos a los otros. He establecido un ejemplo, dijo, para que sepan lo que deben hacer, porque yo mismo lo he hecho por ustedes. En lugar de estar peleando, en lugar de estar discutiendo quién es primero, quién es mejor, quién va a ser el más honorable, creemos una cultura como discípulos de honrar al otro, de lavarle los pies al otro, lo que significa una señal profunda de ser una persona muy humilde. Esta es la clave aquí. Cuando un discípulo se envuelve a un maestro y comienza a ser transformado, a cambiarse, a transformarse, a transfigurarse en otro, comienza a formar una cualidad llamada humildad. Por tanto, cuando vemos entonces este hecho, podemos determinar que Yeshua estaba dando un ejemplo. Él discipulaba a través del ejemplo. Así que vemos que la noche antes de morir, Yeshua se inclinó y limpió la suciedad de los pies de sus discípulos. Este acto de bondad sorprendente, este acto de intimidad que encarnó nuestro Salvador, que era otro método rabínico, era algo importante dentro de su cultura. Un rabino debía modelar cómo vivir usando ejemplos de su propia vida. Pablo hizo lo mismo con sus discípulos. Él le dijo a los corintios, en 1 Corintios 4, 15, 17, le dijo, en el Mesías Yeshua me convertí en su padre a través del evangelio. Por lo tanto, les insto a que me imiten. Por esta razón te envío a Timoteo, mi hijo, a quien amo, quien es fiel en el Señor, y él te recordará mi forma de vivir en el Mesías Yeshua, que concuerda con lo que enseñó en todas partes y en todas las congregaciones. Pablo, en otras palabras, estaba instando a todos los creyentes, principalmente aquí a los de Corinto, lo hizo en otras comunidades también, a imitarle, mis amados, a imitarle, a seguirle como él imitaba al Mesías. Su patrón era el Mesías, pero él le pedía a sus discípulos que el patrón de ellos era él, como él seguía al Mesías. Como otros rabinos también, Pablo se veía a sí mismo como un padre. Se vio como un padre aquí a los corintios,
y enviándole, dice la escritura, a Timoteo, dice una versión, que era alguien con su misma mentalidad. Le digo, le envío a Timoteo porque él tiene la misma mentalidad que yo tengo. Y podemos ver ahí, y no solamente en Corintios, en otras cartas donde llama a Timoteo su hijo. Él quería, la intención de Pablo era que los corintios aprendieran sobre su forma de ver, que ellos pudieran ver la forma como él edificaba. Y que ellos pudieran ver la misma forma de vida que él llevaba a través de sus discípulos. ¿Cómo tú conoces un maestro? Por los discípulos que él tiene. Pablo estaba usando este método de discipulado que viene del judaísmo, de personas completas para transformar sus vidas. Pero no advirtió el Mesías a sus discípulos diciendo, no deben llamarse rabinos. ¿Se acuerda usted cuando él le dice, no deben llamarse rabinos? No se autoimpongan el ser maestros, porque tienen un solo maestro y solo todos son, y ustedes son todos hermanos. No llamen a nadie padre, a nadie en la tierra, porque un solo es su padre y él está en el cielo. Ni tampoco se les llamará maestro, porque tienen un solo maestro, el Mesías. En otras palabras, Yeshua conocía demasiado bien la propensión humana de autoexaltación, de autocolocarse, de autoponerse en posiciones que no pueden llevar, primero porque para poder estar en una posición en el reino, usted necesita tener cualidades que Dios ha preparado que usted tenga para asumir un rol. No es solamente enseñar, no es solamente el pastorear, no es solamente profetizar, no, es cumplir con la demanda del cielo. Por tanto, necesitamos ser conscientes de esta gran verdad. No debemos autoexaltarnos. Y aunque el Mesías llamó a sus seguidores a salir y a ser discípulos, no estaba apoyando un modelo de liderazgo de autoimportancia. Un estilo autoritario de liderazgo tiene poco que ver con el Mesías. No es el modelo correcto, ni tiene que ver con el ego humano. Algunos cristianos, por mucho tiempo, ya sea por ignorancia, ya sea por pasividad, han renunciado a la responsabilidad personal en sus vidas. Trágicamente, algunos líderes lo han animado a hacerlo también. Sí, hay líderes que llaman a que no se sometan a nadie. Llaman a que sean tránsfugas, que anden de maestro en maestro, de iglesia en iglesia, buscando dónde encajar y buscando dónde ir, porque ellos no se conectan con nadie. Aunque así, solo porque haya habido abusos, sí, porque haya habido abusos también, no debería hacernos irrespetuosos y formar una mentalidad sospechosa de la autoridad legítima que Dios pone dentro del liderazgo de su propio pueblo. A pesar de la imperfección humana, seguimos siendo llamados a discipular a otros. Eso fue cierto para Pablo, aunque se llamó a sí mismo el peor de los pecadores. Y a veces también será cierto para nosotros también. Los padres, por ejemplo, deben ser discípulos de sus hijos también. Saber que el Mesías es nuestro verdadero maestro es muy importante. Esto nos ayudará a disciplinar o a discipular a nuestros hijos de manera humilde y también a los demás. Las palabras de Yeshua de no llamar a nadie rabino debe hacernos desconfiar de querer erigirnos orgullosamente como rabino. A eso es a lo que él se refería. Adquiriendo discípulos para ser como nosotros mismos. Sin embargo, el discipulado real, el verdadero discipulado, parece ocurrir, queramos o no, sucederá. Cualquier parte, por ejemplo, puede decir que los niños son imitadores increíbles.
Los niños tienen esta tendencia a la imitación. Y por tanto, esta tendencia a la imitación no termina cuando uno crece. Cuando nosotros, si verdaderamente deseamos comprometernos a ser discípulos, necesitamos exactamente hacer eso, que imitar a nuestro rabino, imitar, conectarnos, crear un vínculo. Esto crea un hambre para seguir creciendo. Esto crea un hambre, una actitud para poder seguir avanzando y no tomar atajos, no tomar cortocircuitos, el camino más cerca, porque siempre a la larga nos perderemos. Por tanto, necesitamos realmente formar esta visión oriental del discipulado, que es una expresión extraordinaria, como hemos visto. No solamente ser un discípulo es ser alguien, qué sé yo, como lo hemos pensado por mucho tiempo, no. Implica más, como hemos visto. Implica cambiar, implica seguir en todo sentido. Implica crear un vínculo de formación, implica imitar, implica conectarse, implica ser impartido por un modelo que debe ser exportado, que debe ser traspasado a mí. Por tanto, la evangelización o la visión oriental del discipulado, como hemos visto, parece mucho más acorde con lo que hemos leído y lo vemos en el Evangelio. El punto de vista oriental abarca el entendimiento de que Yeshua vivió transparentemente delante de sus discípulos para enseñarles cómo vivir. Ellos, sus discípulos, a su vez, debían vivir transparentemente ante los demás también, enseñándoles humildemente el camino del Mesías. Este enfoque implica no solo humildad, no solo implica información, implica que a través de la humildad, que a través del servicio, que a través de seguir constantemente, que a través de conectarse, nosotros seamos transformados. Porque el punto central, escúchenme muy bien, el punto central de conectarse a un rabino, un rabino legítimo que viene de Dios, es la transformación de nuestros rasgos internos. Es el cambio de nuestras actitudes, es el cambio de nuestro carácter y ser formado a convertirnos cada día en el Mesías. El objetivo de Dios no es simplemente llenar el mundo de personas que crean las cosas correctas. Ah, no, yo creo esto y esto, yo creo esto y aquello. No, es que usted se ha transformado. Es llenar el mundo de gente que brille con el brillo que el Mesías da. El pastoreo en Israel es una maravillosa metáfora también de este tipo de discipulado. En muchos países, las ovejas pasan sus vidas en pastos cercados, donde pasan tiempo pastando y moliendo. De igual manera, muchos cristianos parecen pensar que la gran comisión es una cuestión de llevar a las ovejas al redil, invitando a la gente a aceptar al Mesías solamente, el punto culminante, y llamar a esto el punto culminante de sus vidas. O pararse un día en un servicio y decir emocionalmente, yo recibo al Señor, y ya creemos que por esa acción ya se convirtió. No, mi amado, eso no es. Ese no es el punto aquí. Esa es la manera occidental como la cual nosotros fuimos formados y con la cual nosotros fuimos llevados a entender esta dinámica hermosa de transformación. El ser discípulo, el ser maestro, el punto es ser transformados, es ser cambiados, es ser mudados a otra gente. Es transferirnos de una posición a otra. Es migrar de un punto vacío, de un punto disfuncional, de un punto negro,
a un punto funcional, a un punto blanco, por que usted me entienda, a un punto de crecimiento. Por tanto, en Israel, donde la hierba tiene dificultades para crecer por el suelo árido, por el sol que hay ahí en ese lugar que es muy inhóspito, las ovejas deben conocer a su pastor. ¿Por qué la metáfora? ¿Por qué se usa? Porque dice, el Eterno es mi pastor y nada me falta nada. La metáfora es que cuando tú te conectas al pastor, cuando las ovejas se unen al pastor, porque el pastor tiene que ir, porque en esa tierra no hay mucho pasto, tiene que ir de pasto en pasto, ahí a buscar comida para que sus ovejas coman. Y por eso se necesitaba que la oveja desarrollara la capacidad de escuchar a su rabino, obedeciéndole y siguiéndolo de pasto en pasto. Por tanto, el pastoreo es una tarea que es sumamente activa. Mis amados, esto es muy importante entender. Necesitamos cambiar esa mentalidad occidental que nosotros hemos sido formados, traspasar a la verdadera mentalidad de la Torá. Por tanto, al igual de esas ovejas, que yo creo que somos nosotros, un ejemplo claro de nosotros, lo que nos distingue no es tanto el corral, no es el lugar donde habitamos, el corral, sino el pastor que nosotros seguimos. Eso es lo que lo identifica. Algunas ovejas vienen corriendo tan pronto como su pastor la llama, pero otras luchan por obedecer su voz, tienen luchas internas por obedecer su guía, descarriándose muchas veces cuando la tentación golpea la puerta, cuando los problemas golpean la puerta, cuando la adversidad golpea la puerta, cuando la disciplina golpea la puerta, cuando la reprimenda golpea la puerta. Patica, ¿para qué te tengo? Inmediatamente se van, se incomodan. Se necesita mucha energía y mucha disposición para seguir a un pastor errante que para estar encerrado en un corral. Esta era la imagen de Yeshua ahí. Por tanto, estamos llamados a ser discípulos de un rabino. Por eso es importante estudiar esta metodología y tenerlo claro cómo era en el primer siglo para poder traspasarlo a este día. Es importante saber que ser un discípulo de un rabino siempre demanda movimiento, ya que siempre ese rabino, ese maestro, siempre querrá que vayamos con él, haciendo discípulos hasta el fin de la tierra, hasta el final del mundo. Tenemos que aprender a reconocer su voz. Tenemos que aprender a reconocer la intención de su voz, la voz dentro de la voz del Señor dentro del dispensario que Él nos ha colocado de frente para nosotros ser entrenados en este crecimiento extraordinario, a ser un discípulo verdadero. Tenemos que aprender a profundizar en el entendimiento de la metodología y sus palabras. Y también de ir a donde Él nos disponga a ir, donde Él nos pida que vayamos. Y por esa razón también le sirvamos y le imitemos para poder compartir su buena noticia con todo el mundo. ¿Lo pudo ver ahí? Permítame terminar con lo siguiente. Una de las metáforas con que se conocía esta dinámica en el primer siglo era que un maestro estaba a los pies de su rabino, un discípulo estaba a los pies de su rabino. ¿Qué implica esto? Escúcheme muy bien, esto es muy importante. Cerro aquí. Yo creo que es suficiente con esta charla de hoy porque el tiempo se nos ha marchado, pero podemos seguir en otra ocasión hablando de este tema. Tema muy importante.
¿Qué implicaba estar a los pies de un rabino? Por eso se usaba esta manera, esta frase idiomática. ¿Se acuerda usted cuando Marta, María, ¿se acuerda la historia de Marta y María? Cuando Yeshua dijo, María tomó la mejor parte. Dice que estaba a los pies de Yeshua. Era una forma hebrea, un modismo hebreo que implicaba discipulado. ¿Qué implicaba estar a los pies de un rabino? Primero, el discipulado implica un cambio gradual a lo largo de un periodo de años. Pídele a un amigo que te conozca bien, alguien cercano a ti que comience y que te comente los pasos, los cambios que tú estás experimentando al observarte madurar como el discípulo del Señor. Porque esto implica un cambio. Ser un discípulo, estar a los pies de un rabino, implica cambio. Lo segundo es que se esperaba que los discípulos sirvieran a su rabino con humildad y que aprendieran a través de ese servicio. Debes preguntarte hoy, para eso estamos estudiando, para eso estamos escuchando esto, ¿cómo has estado sirviendo activamente al Mesías en tu vida? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Le sirves diariamente? ¿Qué le has estado enseñando a alguien a través de este servicio? A través de tu servicio, ¿qué has aprendido? Eso es lo segundo. Lo tercero, ¿qué rasgo de tu maestro, de tus padres, de tu padre, incluso aquellos que no le gustan, son evidentes en tu propia vida? ¿Cuáles características has desarrollado y formado que te ha impartido ese padre espiritual, tu rabino, tu maestro? Es por tanto que debe orar al Señor para que le muestre cómo mejorar el ejemplo de que eres el Hijo de Dios en la tierra. Y por último, estar a los pies de un rabino implicaba, como alguien dijo en una ocasión, que deberíamos estar siempre disciplinando al menos a una persona. La pregunta sería, ¿cuántas personas te estás tú discipulando? ¿Tienes a alguien? Y también, no solamente tener a alguien que usted lo esté disciplinando, sino que también usted necesita estar siendo disciplinado por una persona. ¿Tiene usted a alguien que lo disciplina? ¿Disciplina usted a alguien y tiene usted a alguien que puede medirlo a usted, disciplinarlo, enseñarlo, instruirlo, guiarlo, impartirle un modelo? Mi pregunta hoy, ¿por quién está siendo discipulado? ¿Quién es tu rabino? ¿Quién es tu maestro? ¿Y quién estás tú discipulando? Esto implica estar a los pies de un rabino, conforme a la mentalidad hebrea. Espero que este tiempo haya sido de gran bendición. Me despido aquí. Esperamos tenerle el próximo lunes siguiendo todas estas charlas que damos en esta plataforma. Que el Eterno me los bendiga y los guarde y que haga resplandecer sus rostros sobre todos ustedes. Para mí ha sido un gran placer y un gran honor estar con ustedes. Shalom, mis amados.